Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal, para comentar esta victoria ayer 1-2 en Pamplona ante Osasuna. Buena victoria del Fútbol Club Barcelona, 10ª victoria consecutiva, 10 victorias seguidas desde que el Barça pinchó en Girona. Camino de los 100 puntos, una de las mejores ligas a estas alturas de la historia, igualando los 88 puntos tras 34 jornadas, igualando registros espectaculares que también tiene el Barça en 2 temporadas majestuosas. La verdad es que el Barça de Flick va como un tiro y estoy grabando esto sin saber si a las 9 de la noche, bueno, un poquito más tarde, a las 11, cuando acabe el partido del Madrid ante el Español, el Barça va a ser campeón desde casa. Liga que ya estaba evidentemente asegurada. Ahora mismo la distancia es de 14 puntos. Yo, pues ya que estamos, pues lo preferiría ante el Madrid el domingo que viene, ¿no? Pero bueno, si no, pues tendremos también el tema del pasillo, que es verdad que se ha desvirtuado mucho y que en los últimos tiempos se ha convertido más en una situación de morbo y de humillación hacia el rival que de deportividad, sobre todo si están entre medio equipos como Barça, Madrid, con una grandísima rivalidad. Pero bueno, yo creo que lo bonito sería, sinceramente, que el Barça ganara al Madrid. Con un punto le valdría, también es verdad, ante el Madrid en la próxima jornada y el Barça fuera campeón de esta liga, la número 29, en una temporada que está siendo, ya tendremos tiempo de analizarlo, ya haremos evidentemente episodios hablando sobre ello, pero que está siendo a nivel de regularidad súper consistente. Es verdad que el equipo ha bajado el nivel de genialidad futbolística respecto al año pasado, pero a nivel de regularidad, de contundencia, es un martillo. Es un martillo este equipo, es un equipo dificilísimo de ganar, haciendo ajustes. Y como siempre digo, ¿no? Yo valoro mucho más los equipos que ganan ligas, que son regulares, que son capaces de mantener una era, ¿no? Hegemónica durante un periodo de tiempo, el que sea, ¿no? En sus principales campeonatos ligueros, y el Barça en los últimos años es el gran dominador, es el gran dominador de la Liga Española, es el equipo más regular, el más consistente, y eso es lo que tiene mérito. Ya lo dijo Zidane en su día, cuando ganó la Liga, que daba mucho más mérito a ganar la Liga que la propia Champions, siendo consciente, ¿no?, de lo que costaba, y por ejemplo el eterno rival, que tiene mucho mérito, también lo que ha hecho el Madrid en Europa en los últimos años, sin duda, a saber competir esos minutos clave y esos momentos decisivos, ¿no? Pues no es fácil, hay que reconocerlo, no es sencillo, pero igualmente, vamos, yo creo que la regularidad es clave y este Barça de Flick da la sensación de que está empezando. No diremos el inicio 100%, pero sí que es verdad que está en un momento aún donde está afianzando proyecto, ¿no? Y esa es una muy buena noticia. Bueno, voy a pasar un poco, evidentemente, por el partido de ayer lo vamos a comentar. Es verdad que es un podcast un poco que se me queda así entre medias de lo que pueda pasar esta noche, pero también voy a sacar conclusiones un poco a nivel de plantilla, ¿no? Como vengo haciendo los últimos días con la liga ya decidida. A nivel numérico, para empezar, la diferencia de goles a día de hoy es de 58, más 58 del Barça. Ha marcado 89 goles y ha encajado 31. Lo digo porque es, vamos, es muy importante lo que estamos viendo a nivel goleador y a nivel de la diferencia de goles. Son números también estratosféricos. Ha perdido 4 partidos esta temporada el Barça, un empate, 29 victorias. Y ayer, bueno, pues fue un partido donde el equipo que salió con Joan García en portería, Eric García lateral derecho, insisto que hay ciertos nombres que no son imprescindibles para el mercado y insisto en situar a Koundé ahí. Cubarsí, Gerard Martín el eje central, Cancelo en la izquierda, Pedri, Gavi en la pareja de centrales, Olmo media punta, Fermín en la izquierda, por lo tanto repitiendo de nuevo el cuadrado de centrocampistas, Bardage en la derecha y Lewandowski arriba por delante de Ferran Torres, que a mí la verdad es que me sorprendió. Tengo que decir que me ha sorprendido que Lewandowski esté siendo el titular en los últimos partidos con continuidad, tengo que decirlo así, especialmente después de los partidos quizá, por ejemplo, que hizo ante el Español, por ejemplo, ¿no? Cuando le marcó 2 goles, marcó también aquel día en Champions ante el Atlético de Madrid, salió titular ante el Celta y fue sustituido en el 73 y después en los 2 últimos partidos, Getafe-Osasuna, ha jugado Lewandowski, ¿no? Insisto que el partido que hizo Ferran Torres ante el Español fue bueno, fue el de la recuperación y en este tramo final de temporada está recuperando el nivel, cosa que celebro. El partido, siempre saliendo a Pamplona, ¿no? Lo decía yo el otro día en la tele. Ostras, Getafe y Pamplona, ¿no? Seguramente si quitas las salidas de los equipos grandes, Atlético, Madrid, ¿no? Athletic Club, quizá alguno más.
ostras, yo creo que hay dos salidas que son horribles, ¿no? Son Getafe y Pamplona. Por la intensidad, por su fútbol, porque además son estadios, especialmente el Sadar, ¿no? Que aprietan mucho. Aquí fue donde Flick conoció con aquella derrota el año pasado un poco la Liga Española, que se dedicó a rotar, yo no sé si menospreciando un poco Osasuna, pero yo creo que sí pensando que era un rival quizá más sencillo, y aquel día le ganó Osasuna 4-2 al Barça. Y ayer, pues en la línea de lo que vimos ante el Celta y especialmente lo que vimos al Getafe, la primera parte, hay dos visiones, ¿no? Una, que el Barça controla mucho el juego, concede prácticamente nada y se dedica a tocar con quizá menos profundidad de la habitual, pero teniendo el partido en la cabeza y dejándolo madurar, que yo creo que es un poco la idea. Es verdad que Lewandowski, después lo he escuchado en zona mixta, ¿no? Diciendo que le había faltado al equipo un poco de punch. Y es cierto, si te lo tomas así, pues sí, faltó un poquito de punch. Y después hay otra manera, ¿no? Como digo, pues tomárselo como que el equipo contemporizó muchísimo, tocó demasiado, con poca profundidad. Pero también os digo una cosa. A mí esta versión de los 4 centrocampistas, sin perder presión, porque Fermín, para mí el jugador más en forma de la actual plantilla del FC Barcelona, ¿no? No está Lamine lesionado. Yo creo que Fermín, sin duda, es ahora mismo el que está más en forma. Que te asegura esa presión, ese fútbol más controlado, esa intensidad en el centro del campo que ofrece Gavi, jugando de titular bastantes partidos y entrando en dinámica, ¿no? Últimamente al lado de Pedri, por lo tanto te equilibra mucho, sobre todo cuando los Osasuna, ayer con Moro en la izquierda, ¿no? Con Moncayola en el centro del campo, Gavi se las tuvo constantemente, ¿no? Con Moy Gómez también ahí en la media punta. Cubarsí, Gerard Martín frenando a Budimir como podían. Budimir tuvo un palo clarísimo después de una jugada a campo abierto que no es rápido, pero es tan habilidoso. Siempre me ha gustado mucho a mí Budimir, de hecho, ya sé que muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo, os gusta más Muriqui. A mí me gusta más Budimir que Muriqui. Puestos a escoger delantero clásico, ¿no? Clasicómanos total de la liga de los últimos años, ¿no? Pero el Barça, esta versión del Barça que controla más el juego, a mí, sinceramente, me gusta más. Ya sé que no es el rock and roll del que siempre hablamos y que es también muy chulo y que evidentemente pues el Barça con esa línea tan avanzada y ese riesgo, ¿no? Y eso, esa capacidad, esa verticalidad para en 3 pases, ¿no? Plantarse en portería contraria, buscando el riesgo también o vendiéndolo muchas veces todo a la presión alta, que yo creo que es algo que es clave y no se debe dejar de hacer. De hecho, el gol de ayer, el segundo, viene así, viene de ello, de esa presión altísima con esa asistencia a Ferran de Fermín, pero yo creo que la evolución del equipo va a venir desde esta capacidad para controlar los partidos, ¿no? Ya explicamos que la línea de la defensa no había estado tan avanzada en los 2 últimos partidos. Ayer otra vez el Barça no asume tanto riesgo en esa línea y me parece que esto ya es una tendencia. Claramente Flick ha hecho clic, ha entendido que el equipo tiene que ir un punto más en su evolución y me parece fantástico que sea así. Entonces ya a mí me gusta. Y insisto que creo que los 4 centrocampistas es una variable que no es casualidad. Es verdad que ahora te permites también tener a Cancelo un poco, ¿no? Integrado en ese esquema, y yo creo que a Flick también le da mucha seguridad, ¿no? Incorporar a Cancelo con esa capacidad de 1 contra 1 que muchas veces tiene, ¿no? Como siendo un extremo más, con más orden táctico. ¿Quién nos lo iba a decir que Valde? Que a día de hoy es suplente, lo hemos dicho varias veces, ¿no? A día de hoy es suplente de Cancelo. Y a partir de aquí, bueno, vamos a ver si esto tiene continuidad, ¿no? O no tiene continuidad. Está claro que hay muy buenos centrocampistas, está claro que Rafinha, pues ahora mismo está lesionado, pero bueno, yo creo que por ahí podría venir la siguiente vuelta de tuerca de este equipo, ¿no? De cara a la próxima temporada. Intentar controlar más los partidos con un centrocampista más y, oye, eso sí, en la segunda parte, que este había sido el esquema un poco habitual de los últimos años en el Barça, ganador también, ¿no? Controlar mucho las primeras partes, el que el rival se desgaste mucho y después, pues, sacar jugadores quizá un poquito más verticales, asumiendo un poquito más de riesgo. Y ayer el caso de Rashford es paradigmático y claro, ¿no? Al respecto. Bueno, una primera parte más floja en ese sentido, pero de más control, y en la segunda al Barça, que es verdad que yo creo que pierde control, Osasuna llega bastante más, pero a partir del minuto 70, que ya lo decía Listi, ¿no? El entrenador de Osasuna en DAZN, decía yo, me imagino los partidos del 1 al 70 y del 70 al 90, ¿no? Siempre plantea los partidos así, él siempre lo explica. Y es verdad que el partido se dio así, ahí se abre más, entiende muy bien Hansi Flick que la entrada de Rashford en la derecha por Bardghji, de Ferran Torres y de Frenkie de Jong
le va a dar equilibrio al equipo. Entra De Jong al lado de Pedri, Ferran Torres lo pone con Lewandowski por detrás del punta, sustituyendo a Dani Olmo. Ahora hablaremos de Dani Olmo también. Y una vez más Rashford vuelve a ser decisivo. Es verdad que a mí Bardghji, insisto, yo creo que es un jugador que tiene potencial. Ayer probó un disparo desde la frontal, siempre lo prueba. Le faltó un poquito más de valentía. Yo creo que así como el día del Getafe ellos decían, no es un contexto demasiado fuerte para evaluarlo, yo creo que el de ayer sí que es un contexto claro para evaluarlo y no está quizá a la altura de lo que puede dar. En cambio Rashford, que para mí sigue siendo un jugador mucho mejor como revulsivo, por esa capacidad de genialidad que tiene, ¿no? Lo hemos explicado a lo largo de la temporada, tiene esa capacidad de genio para romper en un momento determinado. Desde la anarquía pura, él vive el fútbol a su manera, seguramente cuando lo pones en un contexto colectivo es un talento al que le cuesta mucho, pero en la individualidad es un jugador capaz de hacerte la genialidad y destrozarte, ¿no? Y en el caso de ayer, otra vez más, vuelve a ser capaz, ya no con un gol, sino con una asistencia brillante, con una pausa de 5 segundos, esperando a que Lewandowski, de hecho le indica a Rashford a Lewandowski que entre Catena y Boyomo y remata, ¿no? Con Roussier intentando llegar, no llega, y Lewandowski marca en el minuto 81, después de un partido que el Barça madura y cuando parecía que iba a llegar el primer 0-0 de la era Hansi Flick. El Barça nunca ha empatado a 0 con Hansi Flick en el banquillo. Tremendo esto, ¿eh? Y después en el 86 llegaba ese gol de Ferran Torres con la recuperación de Fermín y después García en el 88 marcaba en un despiste. La verdad es que la defensa de Osasuna es un despiste en el remate de Lewandowski y se despista también la defensa del Barça en el gol de García con ese gol de Rubén García en el 88. Ahí seguramente se duerme un poquito Cancelo, Gerard Martín, sobre todo Cancelo yo creo que es el que no cierra. Gerard Martín también un poquito ahí flojito en ese remate. A partir de aquí, claro, el Barça gana este partido y a esperar lo que haga el Madrid. Esto es así, ¿no? Y me gusta porque el Barça quería ganar este partido, ¿no? Yo el otro día en la tele dije, jueves estuve, decía, hombre, me preguntaban, ¿qué va a hacer el Barça? Y digo, hombre, pues depende de cómo vaya el partido y si Osasuna se lo lleva mucho al marro, a ser un partido tosco, difícil en el Sadar, etcétera, pues sabiendo que ya eres campeón, quizá levantas un poco el pie y dices, bueno, ya contra el Madrid sentenciamos esto, ¿no? Pero los jugadores no fueron dubitativos, fueron ambiciosos, profesionales y bueno, demuestra la capacidad y la conexión que tiene esta plantilla y el compromiso que tiene esta plantilla, que no especula absolutamente en nada y yo creo que es una grandísima noticia, ¿no? Para el equipo. Nombres propios y a partir de aquí sacamos conclusiones. Para mí el mejor del partido fue entre Cubarsí y Fermín. Os voy a decir dos nombres. El nombre de Fermín ya he dicho que es el jugador que para mí acaba mejor la temporada. Cubarsí yo creo que hace un clínic ayer defensivo y además que con esta versión del Barça más tranquila, más fútbol control desde la posesión con los 4 centrocampistas, Cubarsí se incorpora mucho más entre líneas y filtra balones, divide aún mejor y claro, se ven todas sus virtudes, ¿no? Como futbolista y como central técnico que es, sin desmerecer a Gerard Martín en esta faceta, ¿eh? Lo quiero decir claramente. Y vuelvo a decir un día más que va a costar mucho fichar a un central izquierdo que mejore Gerard Martín de momento. Seguramente tendrá más veteranía, más capacidad, más empaque, lo que queráis. Pero en el juego del Barça, Gerard Martín es un jugador que se entiende con Cubarsí a las mil maravillas, un jugador físicamente muy difícil de superar, que ha mejorado mucho en facetas defensivas, en desplazamiento largo desde la izquierda, y yo creo, desde su pierna izquierda, me refiero, como genera desde la izquierda a colgar balones a la derecha y bueno, vamos, no sé, yo insisto que va a costar sacarle de ahí en esa posición. Lo que decía de Rashford lo digo en un contexto de futuro. Lo digo porque se está hablando mucho ya de fichajes, de no fichajes, y es normal, ¿no? Y hablamos de Rashford, que tiene un problema. Para mí que es una ficha altísima. Esta sensación, sus números son buenísimos. Yo creo que esto es innegable. Números de Rashford este año son de jugador que te tienes que quedar sí o sí. Yo creo que esto no lo pone en duda nadie. 13 goles, 11 asistencias. Yo creo que eso está clarísimo, ¿no? 13-11. Son números, lo hemos ido repasando aquí a lo largo de la temporada, buenísimos. 28 años, primera temporada en el Barça. Bueno, se le compara mucho con Joao Félix, que era un talento, pero que no es capaz de llevar su talento a un contexto futbolístico adecuado, en el Barça, en el Atlético, en el Chelsea, donde sea. Rashford es un poco parecido, pero yo creo que con mejores prestaciones que Joao Félix, ¿no? Me da la sensación de que Flick sabe que
tiene que aprender aún a eso. Flick yo creo que se lo toma como un reto, pero el Barça tiene unas necesidades. Vamos a ver qué pasa con Rafinha, porque eso va a ser también un contexto clave respecto a la decisión que puedas tomar con Rashford. Es evidente que el Barça quiere a un central izquierdo y un delantero centro. Estos son los objetivos de este Barça este verano. Es evidente que el Barça, hasta que no esté en la regla 1-1, no sabemos también cómo se va a poder mover en el mercado. La regla 1-1 depende de que el tema de los asientos VIP esté ya, depende de que el Barça acabe el año con números positivos, que yo entiendo que lo habrán planificado de esta manera, presentar un presupuesto para la próxima temporada también que dé beneficios, por lo menos sobre el papel, y parece que va a ser así, y una venta de alguno de los jugadores que podría ser Ansu Fati, que parece que el Mónaco, por cierto, marcó este fin de semana. Ansu, parece que el Mónaco va a pagar 10-11 millones de euros, que es lo que estaba pactado por él. Esto es lo que se necesita. Yo de todo esto lo que veo es lo de los asientos VIP, que vamos, me cuesta aún de encajar la ingeniería financiera que nos hicieron creer, o que intentaron hacernos creer con este tema, que acabe saliendo. Entonces, todo nos lleva a pensar que el Barça va a necesitar una venta de un jugador incómodo o una venta de mercado. Y sinceramente, creo que el Barça de Flick no se tiene que desmantelar, no, pero tiene que ser valiente en la evolución del equipo. Es un momento para serlo. Y si se pierde alguna figura, evidentemente hay jugadores intocables. Pedri es intocable, para entenderlo. Cubarsí es intocable. Lamine Yamal es intocable. Son jugadores intocables. Estos sí que lo tenemos claro. Pero hay otro tipo de futbolista que hay que ver, ¿no? Y depende de esa venta, yo creo que se va a acabar el puzzle, ¿no? Se va a acabar de mover. Se va a acabar de mover. Y yo creo que ese jugador puede ser Rafinha. Ese jugador puede ser Balde. Parece que la Premier League con el Manchester United le va detrás de una forma importante. Creo que puede ser Koundé, teniendo en cuenta que Eric García es un jugador que puede jugar en esa posición, que Araujo puede jugar en esa posición y que Xavi Aspar, al que le encanta Flick y parece, por lo que dijo en rueda de prensa previa al partido ante Osasuna, le quiere dar galones la próxima temporada, evidentemente es un talento de la cantera llamado, de la Masía, ¿no?, a ser un jugador importante en el lateral derecho, un jugador que además también puede jugar en el centro del campo como interior, de ahí que se le conozca, ¿no?, como Kimmich, como Philipp Lahm, ¿no?, de la Masía del Barça, porque jugadores que fueron centrocampistas acabaron como laterales y se adaptaron después de nuevo al centro del campo sin ningún tipo de problema, ¿no? Esa evolución. Lo digo porque me parece que el tema Koundé es un tema importante porque hay mercado y Koundé es un jugador irregular en su fútbol y esta temporada ha involucionado. Después está el tema Rafinha, que a mí me ha sorprendido, ¿eh? A mí me ha sorprendido que ayer nos despertáramos con esa información de Joaquim Piera, como siempre con buena información desde Brasil, del diario Sport, explicando que realmente Rafinha estaba reflexionando sobre su futuro. Yo, claro, si un jugador tiene dudas, ya malo. O sea, yo creo que aquí hay dos cosas lo que ha sucedido aquí. La primera es que ha habido toque de atención, como desvelaban los compañeros de la cadena SER, a Rafinha por ese esfuerzo con Brasil jugando en Estados Unidos que le provocó la lesión, y que ese toque de atención del club a Rafinha, diciéndole que se tiene que medir un poquito más cuando vaya con la selección y que no puede jugar siempre así, de esta manera, porque el club es el que le paga, creo que no le ha hecho ni puñetera gracia a Rafinha. Tengo esa sensación. Rafinha es un líder, está implicadísimo con el proyecto, yo creo que esto es indudable, no vengo yo aquí a dudar de él, es un jugador que ya sabéis que a mí personalmente, vamos, qué duda cabe, me encanta. Creo que es clave en el esquema de Hansi Flick. De hecho, creo que la ausencia de Rafinha, que ayer no tuvo ni un minuto, y eso me sorprendió, también es la que propicia, ¿no?, que el Barça definitivamente apueste por estos 4 centrocampistas y evolucione un poco su fútbol. Pero tengo serias dudas de que el Rafinha del año pasado se vuelva a ver en el Barça. Creo que el Rafinha de este año, que es verdad que está muy condicionado por las lesiones, es cierto que si no se hubiera lesionado tanto, quizá Rafinha hubiera dado unas prestaciones parecidas, que no ha tenido regularidad, no lo sé, pero es cierto que otras temporadas anteriores, las otras 2 temporadas, Rafinha había sido mucho más esto: lesiones, intermitencia, momentos de buen fútbol, lesión, intermitencia, momentos de buen fútbol. Quiero decir, ha vuelto un poco al nivel que habíamos visto anteriormente. No quiere decir eso que no pueda dar otra temporada, para mí prácticamente de Balón de Oro, como la dio el año pasado en una de las mejores temporadas de su carrera sin duda y una de las mejores temporadas de la historia del Barça, ¿no?
Eh, pero tengo dudas. Y si él tiene dudas, es bastante significativo. ¿Qué significa esto? Que yo creo que el tema Rafinha y el tema Koundé, para mí, van a desencadenar el mercado. El mercado. Pueden acabar desencallando el tema del 1-1, porque una venta por 70 millones de Koundé, que creo que es un precio razonable, y una venta por encima de 100 millones de Rafinha, que esto yo creo que es lo que viene a pagar Arabia por Rafinha, que a mí, insisto, que me sorprende que Rafinha, con lo competitivo que es, se plantee ir a jugar a Arabia con la edad que tiene, ¿eh? Pero bueno, es cierto que es verdad y además hoy en día los futbolistas estiran muchísimo su carrera deportiva, ¿no? Pero es verdad que es un jugador muy físico, no sé, bueno, él sabrá. Él sabrá si tiene dudas. Hombre, yo creo que entonces el panorama cambia mucho. Entonces vamos a estar muy pendientes de todo ello, porque yo creo que por ahí es por donde el Barça de Flick del año que viene se va a construir, con estos dos jugadores y la duda de Valde. Yo Valde me lo quedaría, evidentemente tienes a dos laterales como yo creo que Cancelo se lo va a quedar el equipo, y Valde fantásticos, y con opciones como Jofre Torrents también de abajo si le quieres dar bola, pero tampoco vas a poder ir siempre con los jóvenes, quiero decir, Cancelo es un jugador ya también de una edad que ha evolucionado tácticamente y que ha crecido con Flick en estos 6 meses, yo creo que esto es una obviedad, y que en el caso de Valde es un jugador que ha sido titular, importante, que ha dado buen rendimiento, que luchen por la posición. No me la jugaría a Grimaldos, Cucurellas, etcétera, como he escuchado por ahí, ni mucho menos, ¿no? Eh, el tema de Koundé y Rafinha, que te puede dar mucho dinero, a Koundé quizás una posición que no necesitas cubrir en el lateral derecho, y la venta de estos dos ya te permite fichar ese central más veterano, Bastoni, ¿no? Del Inter de Milán, y esa opción arriba de Julián Álvarez. A medida que van pasando las semanas, cada vez tengo más claro que Lewandowski no va a seguir. Yo ya sabéis mi deseo. Es que para tener el delantero centro revulsivo que se podía hablar, que buscabas, etcétera, te quedas con Lewandowski, pero sí que es verdad que en el entorno Barça se habla mucho últimamente de que tanto él como su pareja empiezan a estar ilusionados con jugar en Estados Unidos, en la Major League Soccer, etcétera, donde no tengo ninguna duda de que hasta con 40 y pico de años este impresionante delantero va a seguir marcando goles, y hay que agradecerle muchísimo. Uno de los mejores fichajes de la historia del Barça, Lewandowski, en 4 años, 3 ligas, números estratosféricos en goles, poca broma, ¿eh? Poca broma, la perspectiva del tiempo nos ayudará a mejorar la visión que tenemos respecto al rendimiento de Lewandowski. Entonces, cierro el círculo. Si llegara a salir Rafinha, pierdes la presión, pierdes ese jugador que evidentemente es un líder de vestuario importantísimo, es carácter, pero entonces Rashford quizás sí que te lo quedas, porque vas a tener que fichar un extremo seguro también ahí, titularísimo, puedes ir a fichar a un jugador referencia, Luis Díaz ya pasó, que hubiera sido un gran fichaje, sin duda, pero hay otras opciones, ¿no? En Europa de jugadores potentes, buenos, con capacidad, que pueden jugar en esa posición, teniendo a Fermín, que definitivamente yo creo que desde ahí se está encontrando cada vez más cómodo, puedes evolucionar un poquito a lo que estamos viendo en este tramo final de temporada, y a Rashford, si llegas a un buen acuerdo, sobre todo con él, porque yo creo que pagar 30 millones al United en estas circunstancias que os estoy diciendo no me parece desorbitado, pero pagarle el sueldo que tiene, eso me parece una locura. Entonces Rashford se tendría que adaptar a lo que es un revulsivo con quizá capacidad de evolución en el equipo, ¿no? Táctica y entendimiento colectivo, ¿no? Que yo creo que es donde ahí Flick tiene el gran reto, pero bueno, que ninguna duda de que si alguien puede hacer mejorar en ese sentido a Rashford es el entrenador que tiene el Barcelona, ¿eh? Es un grandísimo entrenador que hace mejorar a los futbolistas. Yo creo que es un poco por donde van los tiros. Evidentemente esto lo digo hoy, y queda mucho, ¿no? Y queda mucho mercado por delante, porque después hay otros jugadores, por ejemplo, el partido de Olmo ayer me sigue dejando frío. Futbolista que entre líneas es muy inteligente, que combina de maravilla, que entiende el juego de posición, que es un jugador que en la última fase, ¿no? En los últimos metros acostumbra a ser un jugador muy letal, sea con un pase, con un disparo. Pero es verdad que sigo diciendo que se le espera un poquito más a Dani Olmo, ¿no? Un poquito más, un paso más, ¿no? En su regularidad, en su fútbol, en su capacidad de desequilibrio. Muchas veces tengo la sensación de que físicamente es un jugador que le cuesta acabar los partidos bien, ¿no? Y normalmente empieza de más a menos.
Ahora, a lo largo de la temporada tiene momentos muy buenos, ¿no? Yo escucho mucho a Xavi Torres de TV3, al que admiro y es un periodista que muy vinculado a la familia Johan Cruyff y que tiene una capacidad, ¿no?, de explicar el fútbol de maravilla. Él dice que con Olmo no hay ningún problema. Yo lo entiendo, lo que quiere decir, se lo compro. Pero sí que es verdad que creo que Olmo puede dar mucho, ¿no? A mí el Olmo que vi yo el año pasado en la fase inicial en el Barça, creo que ese Olmo es el Olmo que deberíamos exigirle. Y ese Olmo que vimos en la Eurocopa con España, vamos a ver qué mundial hace, me parece que es el Olmo el que aspiramos todos a tener y a ver, ¿no? Entonces por ahí van los tiros de la exigencia, ¿no? Y después del tema Gavi, que yo creo que Gavi va a ser un jugador que se va a meter en la lista del Mundial, viendo el nivel que está jugando. Es verdad que tiene que controlar lo de las tarjetas, esto es una evidencia, porque ayer otra vez recibe otra tarjeta fácil, rápida. Es que ha vuelto, digamos, volvió ante el Atlético de Madrid el 8 de abril, ¿vale? O sea, va a hacer un mes. En todos los partidos que ha jugado ha recibido tarjeta amarilla, menos el día del Celta, que jugó 45 minutos aquel día. Todos los otros han recibido tarjeta amarilla. Entonces, claro, yo creo que esto ya le pasaba antes, pero se lo tiene que hacer mirar. Y me parece que es un jugador que tiene esa capacidad técnica y táctica para entender la interpretación del juego en cada momento, pero si juega en la base se tiene que medir mucho más, pero es un jugador que te da mucha intensidad y te permite ordenar al equipo en el repliegue mucho más, ¿no? Es un jugador que cuando te pillan la espalda te da mucho en esa intensidad. Y yo creo que esto Flick lo valora mucho y De La Fuente lo valora muchísimo, muchísimo también. Bueno, no sé, en fin, hemos hecho un poco de poti-poti, ¿no?, del partido de ayer, de lo que está por venir. Yo creo que ante el Madrid, pase lo que pase, Rashford va a ser titular en la derecha, porque además la pierna cambiada me está gustando mucho. Creo que el resto del 11 va a ser con Ferran arriba por Lewandowski, Olmo y Fermín en la izquierda. La defensa seguramente va a ser con Koundé. Es que no sé, Eric García lo pone siempre de fijo, ¿eh? No sé, yo creo que Gavi va a tener continuidad ahí, Cubarsí, Gerard Martín, o Barsí, quizá Eric García da descanso a Gerard Martín. Es un día importante, también por quién pones de titular, porque el Barça pues va a ganar la Liga seguramente el próximo domingo, si no la gana, insisto, esta noche. Ostras, aunque ganando esta noche, ¿no? A ver a quién premias o dejas de premiar, ¿no? Seguramente en esto, ostras, no sé, es importante, ¿no? Los jugadores, también hay muchos jugadores, hay algunos que han sido más importantes que otros en este campeonato. Entonces hay que ver también qué hace Hansi Flick en ese sentido, ¿no? Bueno, en definitiva. Y después está el tema de Zamora de Joan García, demostrando que este equipo, que es verdad que defensivamente ha asumido mucho riesgo, ha encajado goles, etcétera, en muchos momentos clave, pero que el portero te pueda ganar el Zamora, yo creo que demuestra que el fichaje fue un acierto, una apuesta muy interesante y por parte de la dirección deportiva y avalado evidentemente por Hansi Flick, que a veces algunos no veíamos y que hay que sacarse el sombrero ante ello, y que el problema del Barça no ha estado detrás, sino que ha estado en la eficacia en momentos clave, porque los números globales a nivel de gol son buenos, pero en momentos clave al equipo le ha faltado definir todo lo que ha propuesto, ¿no? Me acuerdo mucho en Liga, por ejemplo, del partido ante la Real Sociedad, y en Europa, evidentemente, ante el Atlético de Madrid, eso le penalizó muchísimo, ¿no? Pero bueno, ya habrá tiempo. Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche. En todo caso, la semana que viene el fútbol no se para, esto sigue. Estamos en momento chulo también de la temporada con la Champions. Y el domingo con el clásico a las 9 de la noche, Barça-Madrid en el Spotify Camp Nou. Partidazo, sin lugar a dudas, para disfrutar de un buen partido ante el Madrid, ante el eterno rival, y celebrar, yo creo, sí, el título de Liga. Si se perdiera y ganara hoy el Madrid, pues nada, a esperar ante el Alavés. Le hace falta un punto al Barça, o sea que no hay que sufrir demasiado en ese sentido. Vamos, esto está hecho, está ganado. Quedarían Betis y Valencia, recordemos, más allá de la salida ante el Alavés, el Betis en casa y Valencia fuera, con un Valencia ahí, pues que sería ya final de mes, ¿eh? El 24 de mayo se acaba la Liga y nos vamos ya pues a poner las miras al Mundial, ¿no? Que esto no para, ¿eh? Este año va a ser intenso. Bueno, en fin, un abrazo para todos, cuidaros mucho, atentos, que esto está a tocar ya. Estamos tocando el trofeo con la yema de las manos, de los dedos en todo caso. Un abrazo fuerte, adiós.